¿Cansada de esperar? Cuidado, que no te engañe el corazón, fabricando lo que Dios nunca le pidió. Vamos a extender el contexto de Éxodo 32, antes de enfocarnos y mirar el becerro. Porque esta no es solo una historia de un pueblo antiguo que cometió un error, sino la radiografía de lo que pasa al corazón humano cuando deja de sostenerse en la presencia del Padre y empieza a buscar seguridad en aquello visible. Y aquí la importancia de leer para entender y de entender para aplicar a nuestra vida cotidiana. Hay pasajes que muchas veces leemos rápido, juzgamos fácil y luego entendemos mal. Pero cuando tú te detienes de verdad a mirar lo que estaba pasando en aquel tiempo, entiendes que el becerro de oro no nació primero en las manos del pueblo. Nació en el cansancio de su alma, en la impaciencia de su corazón y en la deformación de su fe. Por eso hay que entender contextos para no caer solo en criticar al pueblo de Israel por fuera mientras haces lo mismo por dentro sin darte cuenta. Estamos hablando de un pueblo que había visto plagas caer sobre Egipto, que había visto la mano del Padre humillar a Faraón, que había salido de la esclavitud con poder, que había cruzado el mar en seco, que había visto a sus enemigos ser tragados por las aguas, que había comido maná en el desierto y que había bebido agua en medio de la sequedad. O sea, eran personas llenas de evidencia. Y es por eso que ver milagros no significa necesariamente tener un corazón formado, porque hay momentos donde tú puedes ver cosas grandes de Dios y aún así seguir teniendo por dentro un corazón inmaduro, inestable y fácilmente manipulable. Y eso era parte de lo que estaba pasando con Israel. Había salido de Egipto, pero Egipto todavía no había salido por completo de ellos. Y esto hay que entenderlo bien, porque una cosa es que el Padre te saque de un lugar y otra muy distinta es que hayas pasado por el proceso de sanidad, de limpieza y de liberación. Que hayas ordenado los afectos emocionales, controlando los impulsos y aprendiendo a esperar. Porque hay personas que salieron de una relación dañina, pero la dependencia no salió de ellas. Hay quien dejó una vida de pecado visible, pero todavía por dentro piensa como esclavo. Hay quienes ya no viven en el mundo de antes, pero siguen reaccionando con el mismo miedo, desde el mismo miedo, con la misma ansiedad, el mismo apuro, la misma necesidad de tocar algo, de controlar algo, de fabricar algo para no sentirse perdidos. Familia, entendiendo esto, vamos a entender por qué un pueblo que había visto tanto terminó adorando un becerro. Y leyendo Éxodo nos damos cuenta que Dios no solo estaba liberando a Israel de la opresión, también lo estaba formando para enseñarle a vivir como pueblo suyo. No era solamente sacarlos de Egipto y ya, había que enseñarles obediencia, dependencia, orden, reverencia, identidad. Había que llevarlos a entender que no podían seguir viviendo por impulso, por miedo o por memoria de esclavitud. Wow, y la parte fuerte del contexto es donde Moisés había subido al monte porque Dios estaba tratando con él, dándole instrucciones, estableciendo pactos, marcando diseño y revelando orden. Mientras arriba había dirección, abajo había inquietud, desesperación. Mientras arriba se estaba formando propósito, abajo se estaba cocinando una rebelión, desobediencia. Mientras arriba Dios hablaba, abajo el pueblo entraba en ansiedad y reclamaba. Y eso lamentablemente sigue pasando hoy. Mientras Dios está trabajando en procesos que tú no ves, muchas veces tu carne se desespera porque quiere ver resultados inmediatos. El pueblo había visto con sus propios ojos que Moisés subió, que la nube cubrió el monte, que la gloria de Jehová reposaba allí. Lo que estaba pasando era santo, era serio, era profundo. Pero en Éxodo 32:1 nos dice que el pueblo miró simplemente que Moisés tardaba en descender del monte y ahí empezó el problema, el mal enfoque. Empezaron a ver desde la desesperación, desde el miedo, desde la incertidumbre. El texto deja ver algo muy humano, pero peligroso. Se desesperaron por la demora y ahí es donde muchas caídas empiezan. Es que no empiezan siempre con una fe nula o con un enojo
o con un quiero desertar. A veces empiezan con cansancio, con impaciencia, con incertidumbre, con la sensación de que eso está tardando demasiado. Y cuando una persona no sabe esperar en Dios, termina buscando sustitutos, como le pasó a Israel. La demora de Moisés se convirtió en una prueba para revelar qué había realmente dentro del pueblo. Y cuidado con esto, luchador. Mientras tú miras el reloj del proceso y de la restauración con tus ojos naturales, tu alma entra en desesperación y tu mente en cuestionamiento. Y ahí vienen las fallas. Cuando Dios no responde al ritmo que tú quieres, cuando el proceso se alarga, cuando no te dan un consejo inmediato, cuando la oración no da resultado rápido. En fin, cuando no entiendes lo que el Padre está haciendo, ahí es donde tu corazón queda expuesto. Porque cuando hay silencio, cuando hay espera, cuando hay incertidumbre, entonces se revela si de verdad confías o si solo estabas tranquilo porque todo estaba bajo control, bajo tu calendario y bajo tu horario. La fe verdadera no se prueba cuando todo está claro. Se prueba cuando no ves nada. Pero aún así, te mantienes quieto sin fabricarte una salida desde tus propias fuerzas. Mira que el pueblo dijo algo muy serio. Levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque es que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué vemos con esto? Que ya empezaba a brotar en el pueblo un concepto tergiversado. Primero, hablaron como si Moisés fuera el centro de la salida, cuando el libertador real había sido Dios. El enfoque en el hombre que humanamente los guiaba y no en Dios, que es quien lo había escogido. Segundo, mostraron que su seguridad estaba demasiado amarrada a una figura visible. Tercero, quisieron algo que fuera delante de ellos, algo que pudieran mirar, controlar, cargar, celebrar. O sea, no querían dependencia espiritual, querían una referencia visible que les calmara la ansiedad. Y aquí hay una confrontación fuerte, y es que falta soltar. Así es, muchos aún no han aprendido a descansar en lo invisible. Y es donde terminan levantando becerros emocionales, ministeriales, económicos, familiares o mentales para no sentirse vacío o solo, vacía o sola. En aquel tiempo el pueblo venía de Egipto. Y Egipto no era solo, no era solo un lugar geográfico, era un sistema lleno de imágenes, ídolos, símbolos visibles de adoración, prácticas mezcladas y costumbres donde lo espiritual se quería tocar, ver y manipular. Israel había vivido rodeado de todo eso por siglos. Entonces, aunque el Padre los había sacado físicamente, todavía habían restos de esa mentalidad en ellos. Había una memoria cultural, una contaminación aprendida y sellada, una costumbre de relacionarse con lo espiritual desde lo visible y lo creado con sus propias manos. Y eso también pasa hoy. Personas que aunque digan que aman a Dios, todavía cuando entran en presión, reaccionan según el viejo hombre. Es que en paz, todo bajo control, pero bajo presión, descontrol total. Pero mira, hablemos ahora del que había quedado a cargo mientras Moisés estaba allá arriba. Aarón, sí. Quien había visto lo mismo que Moisés en muchas etapas. Había estado presente en momentos decisivos. Sin embargo, cuando el pueblo presionó, no se mantuvo firme como debía. Perdió dominio y se dejó arrastrar. Esto nos enseña algo doloroso pero necesario. No todo el que estuvo cerca del mover sabe sostener cuando la presión llega. Aarón pidió los zarcillos de oro, los tomó, les dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Después dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Ay, santo! Le atribuyeron a una obra hecha por manos humanas lo que solo había hecho Dios. Cuidado con esto. Ahí tú entiendes hasta dónde puede llegar un corazón confundido. Puede terminar dando gloria a lo fabricado por hombres por cosas que solo el Padre pudo haber hecho. Y esto me recuerda algo.
Aquellos que tienen el criterio de que si el cónyuge no tiene voluntad, si el cónyuge no quiere restaurar, Dios no puede hacer nada. Pues yo pienso que esto sería darle la gloria a ese hombre que tuvo voluntad y no sometimiento, que lo hizo en sus fuerzas y no en el Espíritu Santo, que es quien convence de juicio, pecado y justicia. En pocas palabras, quitándole la gloria a Dios y dándosela al cónyuge arrepentido. Alaba. Medita, familia, medita en esto, para que luego no seas como la ola del mar, que la arrastra cualquier viento. Y es que cuando una persona empieza a depender más del ambiente que de la presencia del Padre, más de la emoción que desde la obediencia, más de una figura que de Dios, más de una señal externa que de la voz que ya recibió. Ojo con esto. Empieza a acercarse peligrosamente al mismo espíritu del Éxodo 32. No hace falta hacer una estatua literal para caer en idolatría. A veces el becerro actual es ese milagro que ocupó el lugar de Dios. A veces es una opinión humana que se volvió ley. A veces es un criterio que te dio una falsa identidad. A veces una vida financiera que te dio falsa paz. O una rutina religiosa que te hizo sentir seguro, sin rendición verdadera. O hasta un líder, un pastor o un consejero, al que sigues de una manera dependiente, que si esa persona falta, ya no sabes por dónde caminar. Y eso es peligrosísimo, porque cuando Dios deja de ser suficiente, cualquier sustituto comienza a parecer aceptable. Ahora, mira el detalle, más delicado todavía. Aarón construyó un altar delante del becerro y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Ahí está, una de las mezclas más dañinas que existen. No fue simplemente negar a Dios y ya. Fue peor mezclar el nombre de Dios con una estructura que Él nunca mandó a elaborar. Eso es mucho más engañoso, porque cuando alguien se aparta abiertamente, por lo menos se nota. Pero cuando una persona mezcla lo santo con lo carnal, lo verdadero con lo fabricado, el nombre del Padre con una invención humana, mucha gente no discierne el peligro. Y ese es de los errores más grandes. No es solo abandonar la verdad, sino intentar vestir la mentira con lenguaje espiritual. Eso es lo que estaba pasando en Éxodo 32. El pueblo no solo quería un objeto, quería un camino cómodo, una guía visible, manipulable, con respuesta inmediata, algo que calmara la crisis sin pasar por la espera, algo que ocupara el vacío de la demora. Familia, muchas veces la idolatría nace donde la paciencia murió. Cuando tú ya no sabes esperar, te empiezas a construir salidas falsas o atraviesas la primera puerta que encuentras. Cuando el silencio de Dios te incomoda demasiado, empiezas a buscar ruidos, a veces externos, pero muchas veces los de tu propia mente. Cuando el camino de proceso se ve largo, buscas atajos, los cuales solo se convierten en distracciones que te pueden hacer desviar del camino y retrasar tu llegada. Cuando sucede todo esto, te cansas de resistir a la presión de esperar correctamente. Es lo que pasa en muchos luchadores. Llevan años orando por la restauración de su casa. Al principio oran con fe, con claridad, con dirección, pero pasa el tiempo y no ve cambios rápidos. Entonces empieza a desesperarse. Ya no quiere más proceso, quiere alivio. Ya no quiere obedecer, quiere resolver. Y sin darse cuenta, comienza a poner su paz en una llamada, en un consejo humano, en una persona que le escribe bonito, en una salida sentimental, en un plan B, que le haga sentir que no está tan sola. ¿Pero qué pasó ahí? No fue que un día se levantó queriendo por arte de magia apartarse. No fue siempre el enemigo. No fue siempre la brujería, fue que dejó que la espera le llenara el alma de ansiedad y luego fabricó un becerro emocional para sentirse sostenida. Ese becerro ocupó el lugar que solo Dios debía ocupar. Una estructura hecha para llenar el vacío que dejó la impaciencia. Y esto es fuerte, pero es una realidad. Muchas veces después
le ponen nombre espiritual y hasta le ponen frases bíblicas. Pero el origen fue el incorrecto. Y cuando el origen está torcido, aunque el lenguaje suene bonito, el altar ya está contaminado. Éxodo 32 también nos muestra algo doloroso acerca del ser humano. Cuando el hombre pierde la referencia correcta, no solo adora mal, también se degrada rápidamente. El texto dice que se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó luego a regocijarse. Eso no era una simple fiesta inocente. El ambiente se desordenó. Y ahí es donde vemos que la falsa adoración siempre abre puertas al desenfreno, al descontrol, al desorden. Cuando la presencia verdadera deja de gobernar, la emoción y el deseo toman el control. Por eso no es casualidad que detrás de muchos desórdenes visibles haya primero una situación invisible. Primero se movió el corazón, después se corrompió la conducta. Primero cambiaron de centro, después cambiaron de comportamiento. Primero fabricaron mal, después celebraron peor. Todo pecado visible tiene una historia interna antes de manifestarse afuera. Escuché a alguien decir: hay personas que no caen porque el enemigo sea más fuerte que ellas. Caen porque dejaron que la espera vaciara su discernimiento. Y estoy completamente de acuerdo. Dejaron de cuidar el corazón durante el camino de desierto y el tiempo del monte. Dejaron de sostenerse en lo que Dios ya había dicho. Permitieron que la ausencia momentánea de una respuesta se sintiera más real que la fidelidad del Padre que ya había probado su poder tantas veces. Y mira qué fuerte, porque tú puedes cantar, orar, servir, leer la Biblia y aún así estar en peligro si no aprendes a esperar correctamente. No todo el que habla de Dios sabe permanecer cuando Dios parece tardar. Por eso, este pasaje es para entenderlo desde el temor, no desde el sentimiento de superioridad. No me puedo comparar con el pueblo de Israel porque yo sí entiendo, yo sí me mantengo, yo no voy a fallar, yo sí le creo a Dios. El pueblo, al igual que tú, luchador, y que yo hoy en día, estaban en proceso de formación. Estamos continuamente en proceso y moldeo. Y esto es por siempre, pero desafortunadamente hay luchadores con memoria de esclavitud, con restos de influencia egipcia, es decir, mirando todavía hacia atrás. Y bajo presión de espera, no pasan las pruebas. Así que este pasaje fue escrito para que tú y yo no nos creamos mejores que el pueblo de Israel. Fue escrito para que tú y yo nos examinemos constantemente. Fue escrito para que tú y yo miremos cuántas veces el Padre ha sido fiel con nosotros. Y aún así, cuando algo tarda, ¿será que tu corazón empieza a inquietarse de manera peligrosa? Esta historia, este libro fue escrito para mostrarnos que la idolatría y la distracción acerca de nuestra asignación puede llevarnos a deserción. Muchas veces porque empieza desde una espera mal administrada. Yo quiero que te preguntes allí con toda honestidad, te respondas: ¿qué pasa dentro de mí cuando Dios no responde rápido? ¿Qué busco cuando me siento quizás inseguro? ¿En qué me apoyo cuando la dirección tarda, cuando la guía no llega? ¿Qué he empezado a crear por ansiedad, por miedo o por cansancio? ¿Qué cosa se está pareciendo demasiado a un becerro en mi vida, aunque yo todavía lo llame necesidad, proceso, oportunidad o ayuda? Familia, porque si no aprendes a atravesar el tiempo de la espera con un corazón rendido, es muy probable que termines llamando solución a lo que en realidad te está apartando del propósito creado desde el corazón de Dios. No permitas que la demora se vuelva grande en tu mente. No busques una presencia visible en lugar de una fe madura. El becerro no es solo una historia, es una advertencia viva para todo el que sigue a Dios, pero todavía no ha aprendido a esperar. Yo hoy quiero invitarte a ti, luchador, a ti, luchadora,
aunque sabiendo que la espera no es fácil, que cuesta, lo sé. Cuesta dejar de ver el calendario, cuesta dejar de ver el reloj. Pero ¿sabes qué? Aunque mi interior tenía la certeza que yo no quería durar años en proceso, yo día a día trataba de enfocarme en el Dios de milagros, porque sabía que en algún momento mi turno para ese milagro llegaría. ¿Y sabes qué más? Quizás esa fue la clave para poder recibir pronto mi bendición. Y esto es también para aquellas personas que creen que cuando la restauración se da en meses o en menos de un año, es fácil. No, no lo es, porque se siente el mismo dolor de la traición, el mismo dolor del abandono. Se siente igual, vergüenza, humillación. Pero es que hay una gran diferencia y es el enfoque. Cuestiónate. Y no para juzgarte, porque no lo hace el Señor, mucho menos lo hago yo. Pero cuestiónate allí donde estás. ¿Cuál ha sido tu enfoque en todos esos meses o años que llevas? Y cuando el Señor te revele, no permitas que el enemigo te ate o te cargue con culpas o con sentimientos de que ya es tarde y ya no mereces otra oportunidad. Al contrario, aprovecha la oportunidad de ese momento. Tu proceso empezaría pues desde ese mismo momento. Olvídate del tiempo atrás. No lo veas como tiempo perdido. Míralo como parte de tu testimonio para otras mujeres que quizás cuando tú ya tengas tu milagro, desafortunadamente ellas inician apenas en un proceso de desierto. Y que tú entonces puedas enseñarle con tu propia experiencia. Tu consejo quizás sería, no permitas que el tiempo pase en vano por no enfocarte en el Dios de milagros. Quizás por distraerte con lo que hace o no hace tu cónyuge o la mujer extraña. Quizás por distraerte, buscando otras soluciones muy alejadas del proceso con Dios. El Señor me trae ahora a memoria un comentario aquí en el canal. Alguien decía, yo comparto tus videos a un grupo de hermanas que pasan la misma situación de separación. Pero ellas dicen que no ven tus videos porque tú duraste muy poco tiempo en el desierto y ya ellas llevan años ahí. Y esto me parte el alma, no porque no vean mis videos, sino porque el enfoque que ellas tienen no es mirar al Dios que hace milagros, sino al milagro según el tiempo. Mientras que hay otras que les interesa saber, Rosy, ¿cómo es que duraste tan poco tiempo en el desierto? Y la respuesta es la misma. Enfoque. Que Dios te bendiga.